Chicos, hoy día vamos a hablar sobre el mundo globalizado. Vamos a comprender la globalización como un fenómeno complejo de alcance mundial que suscita nuevas reacciones de cooperación y de conflicto. Además, vamos a analizar las principales características del ámbito económico de la globalización y los contrastes en el desarrollo económico y social entre las distintas naciones del mundo. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a aprender. En cuanto a las características generales de la globalización de la economía, ¿cierto? Tenemos que la globalización económica produce interdependencia, ¿cierto? Es decir, que las economías de una u otra forma están ligadas entre sí, se internacionalizan los capitales y la producción, y además hay liberalización del comercio. La globalización entonces, como ustedes saben, la globalización lo hemos conversado en clases anteriores, en años anteriores, se habla sobre un sistema de intercomunicación, ¿cierto? Mundial. Entonces, cuando hablamos de la globalización de la economía, hablamos también de la internacionalización de la economía y de la interdependencia, es decir, que todas las economías están ligadas y también se produce este efecto dominó, es decir, cuando una economía entra en recesión, también empuja a las demás economías que son dependientes de él. ¿Vale? El comercio se liberaliza, se abren las fronteras, se bajan los impuestos de aduana, ¿cierto? Los aranceles aduaneros, y los capitales se van a invertir en varias partes del mundo. La hegemonía del modelo neoliberal, ¿cierto? Del modelo de desarrollo neoliberal, hace que el mercado asigne los recursos. Se produce, como les decía recién, la internacionalización de la producción, el mercado y también de los capitales. Hay presencia de empresas transnacionales, ¿cierto? Y multinacionales en todo el mundo. Acá en esta fotito ustedes pueden ver ejemplos de las empresas transnacionales que son un ejemplo de la globalización económica. Ustedes conocen estas empresas, están en todo el mundo y asimismo tienen influencia en los comercios mundiales. Se produce también una interdependencia económica entre las regiones, como el mercado es quien asigna los recursos, también los mercados tienen que verse supeditados a lo que el resto del mundo pide, a la demanda del resto del mundo. Y se desarrolla un comercio internacional a gran escala. Voy a ver si alguien más llegó. Hola Nicole, llegó la Nicole. Para insertarse en la economía mundial, ¿cierto? Los estados implementan una serie de estrategias, entre ellas las rebajas arancelarias, ¿cierto? Que son esta baja de impuestos para las importaciones, para incentivar el intercambio de bienes. Hacen legislaciones flexibles para instalar multinacionales y la inversión extranjera. Se firman acuerdos comerciales, como ustedes ven aquí en este ejemplo, las fotitos, como los tratados de libre comercio. Eso hace que los países firmantes, los países contratantes de estos acuerdos, comercializan entre ellos de forma más fluida, más barata, de una manera mucho más dinámica. Se aprovechan las ventajas comparativas de cada país. ¿Ustedes saben lo que son las ventajas comparativas? Este es el momento en que ustedes dicen sí o no. A ver, hay un chat. No saben. Las ventajas comparativas son las cosas que tienen los países y que otros países no tienen. Por ejemplo, en Chile, el tema de la fruta, la minería, ¿cierto? Son recursos que nosotros tenemos en abundancia y que otros países no tienen. Por lo tanto, como nosotros tenemos esa ventaja, en comparación con otros países, nos vamos a dedicar a comercializar esos productos. ¿Vale? Y la creación de bloques económicos.
se juntan, ¿cierto? Varios grupos de países, varios países se juntan en un grupo para comercializar entre ellos de forma más dinámica y más fluida. Así como funciona la globalización económica. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Por favor, traten de usar sus micrófonos porque cuando abro el chat se queda pegada la presentación. Felipe dice, ¿no quedó claro lo que explicó? ¿No te quedó claro o no? Coma, me quedó claro. ¿Quedó claro o no? ¿No quedó claro? ¿Lo explico de nuevo? Traten de prender sus micrófonos, por favor. Sí, me quedó claro, profe. Ah, ya, quedó claro, ya, bacán. Sí, no sé Gracias, cómo escribirlo. gracias, Feli. Entonces, también cuando hablamos sobre la globalización económica, también tenemos que hablar sobre, por supuesto, las regiones del mundo y la desigualdad económica. Recuerden siempre, por favor, que no se les olvide que el modelo neoliberal y el modelo capitalista siempre va a generar desigualdad económica, siempre. ¿Vale? Las características generales del mundo desarrollado, nosotros tenemos acá una triada de conceptos para explicar la economía del mundo. Hablamos de los países desarrollados, los países no desarrollados o subdesarrollados, ¿cierto? Y los países que están en vía de desarrollo. Cuando hablamos de los países desarrollados hay una serie de características, como por ejemplo que comprenden las zonas como América anglosajona, Estados Unidos y Canadá, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Japón y los tigres asiáticos. También los países desarrollados reciben el nombre de primer mundo. Existe un alto grado de desarrollo económico, buena calidad de vida, la esperanza de vida es alta, es decir, que la gente tiene mayor posibilidad de vivir mucho más tiempo, hay bajas tasas de natalidad, y por lo mismo se produce un envejecimiento de la población, existen migraciones internacionales, ¿cierto? El caso más emblemático desde México a Estados Unidos, hay racismo, hay terrorismo y escasez de mano de obra. Y por otra parte, el mundo subdesarrollado y en vías de desarrollo comprende las regiones de África, América Latina, el Caribe, Medio Oriente, el subcontinente indio, partes de Asia Pacífico y Europa Oriental. ¿Vale? Las regiones subdesarrolladas se conocen con el nombre de tercer mundo. Existe un desarrollo humano de nivel bajo en algunos medios, hay relaciones de dependencia económica, los países dependen, ¿cierto?, de lo que, perdón, la gran mayoría de estos países son exportadores de materias primas, por lo tanto sus economías dependen de la demanda de los grandes países industrializados. Como les decía recién, se especializan en la exportación de materias primas y la importación de manufacturas y de tecnología. La calidad de vida es baja o media, la distribución de los ingresos es inequitativa, es desigual, hay altos índices de crecimiento demográfico y conflictos políticos, sociales y religiosos. Ahora, cuando nosotros hablamos de desigualdad económica, ¿qué entendemos por desigualdad económica? Finalmente, o básicamente, corresponde a la inequidad en cuanto a ingresos y desarrollo socioeconómico que existe en las distintas regiones del mundo y al interior de los países. Entonces, hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de distribución equitativa de la renta, hablamos de un mayor desarrollo. Cuando hablamos de la distribución desigual o inequitativa de la renta, hablamos de desigualdad económica. Esta desigualdad se mide a través de indicadores, por ejemplo, el coeficiente Gini o el índice de desarrollo humano. Así es como nosotros podemos
caracterizar esta desigualdad socioeconómica. El índice de desarrollo humano es un indicador que se crea, que lo crea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, determina el nivel de desarrollo que tienen los países y toma en cuenta 3 variables: la educación, la esperanza de vida al nacer y el Producto Interno Bruto per cápita. Por otro lado, el coeficiente Gini es una medición que se utiliza para representar la desigualdad, ¿vale? Evalúa la distribución de los ingresos en términos de equidad o de inequidad. Y el resultado que se obtiene a partir de estas evaluaciones se expresa de 0 a 1, donde 0 vendría siendo la perfecta igualdad y 1 representa la desigualdad perfecta. ¿Se entiende? La desigualdad mundial estimada, de acuerdo al coeficiente Gini, oscila en torno al 0,63, más cerca del 1, que vendría siendo la desigualdad perfecta, que del 0. Voy a ver si alguien más llegó. Llegó Miguel. Hola, Miguel. Vamos a seguir acá. El índice de desarrollo humano en el mundo, el IDH, a nivel mundial esto es del año 2015. ¿Qué conclusiones podemos extraer de acá, cierto? Donde la parte que está bien azul más oscuro son las naciones que tienen un nivel de desarrollo humano muy alto, y por otro lado el celeste más clarito son las que tienen el nivel de desarrollo más bajo. Si se dan cuenta, el hemisferio norte, América anglosajona, ¿cierto? Aquí tenemos Estados Unidos, Canadá, Europa y Europa Oriental, son países que tienen un alto desarrollo humano, y el contraste, ¿cierto?, está en el hemisferio sur, bueno, excepto Australia y de pronto Argentina, Chile, me entra la duda por ahí, que tienen un bajo o medio, ¿cierto?, desarrollo humano. Para esto, ¿cierto?, es fundamental el aporte y la ayuda que se da a partir de los organismos internacionales para resolver estos conflictos, ¿cierto?, estos problemas mundiales. La cooperación de organizaciones internacionales ayuda, ¿cierto?, a resolver estos problemas mundiales. Por ejemplo, tenemos acá la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es un órgano de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que coordina asuntos de sanidad internacional. Coopera con los distintos estados en el diseño de políticas que ayuden a combatir la propagación de enfermedades y pandemias. Hoy tiene un rol fundamental, ¿cierto?, en la pandemia que estamos viviendo hoy día. Tenemos la FAO también, ¿cierto?, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta organización dirige y coordina las actividades que se encaminan a erradicar, a terminar, ¿cierto?, con el hambre y alcanzar la seguridad alimentaria en los países. Esa es la idea. Ayuda, ¿cierto?, coordina, dirige actividades para los estados que ayuden a terminar con el hambre y darle seguridad alimentaria a los países más pobres. Y por otra parte tenemos la Agencia de la ONU para los Refugiados, ¿cierto?, que protege a los refugiados y desplazados por persecuciones o por conflictos bélicos, por ejemplo, en los países que están en guerra. La cooperación de esta organización es fundamental. Lo que hacen ellos es procurar el reasentamiento en su país de origen o en otro país que los pueda acoger. Es para refugiados. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a... Ay, otro chat. Todo claro, genial. Vamos entonces a sintetizar la clase. Esta clase fue un poquito más cortita porque tenemos que ponernos de acuerdo con el trabajo del final de semestre.
Hablamos sobre la globalización en términos económicos, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, la visión positiva en la libertad comercial, la creación de puestos de trabajo, crecimiento económico, pero existe también una visión negativa que favorece una excesiva privatización, competencia y contaminación ambiental. Posee distintos ámbitos, el económico, que es el que vimos hoy día, el social, lo vamos a ver la próxima clase, pero igual se los voy a explicar un poquito. En el ámbito económico está caracterizado por la liberalización y la internacionalización de los capitales y también de la producción. En cuanto a la liberalización, tenemos un mercado único, ¿cierto?, que es global, que se desarrolla en torno a bloques económicos, como por ejemplo el Mercosur, el NAFTA, la Unión Europea, etc. Y promueve modelos de vinculación económica. Bueno, y en cuanto a la internacionalización, existen las empresas multinacionales y transnacionales. En cuanto al ámbito social, tenemos los movimientos antiglobalización, término de la deuda externa, el fin del trabajo infantil, estas son demandas que vienen desde los movimientos antiglobalización, derechos de los animales, protección del medio ambiente. Estos movimientos antiglobalización son contrarios al capitalismo y a las multinacionales. Esto, como les digo, lo vamos a ver en la próxima clase. La globalización también ha generado problemáticas, como por ejemplo la desigualdad económica. Se mide en indicadores como el INDH, que aborda temas como la vida larga y saludable, la educación, nivel de vida digno, y el coeficiente Gini, que aborda temáticas de ingresos de las personas y de la distribución equitativa, ¿vale? Lo cual incide en el envejecimiento de la población, la pobreza, el subdesarrollo, conflictos civiles, migración, etc. Y estos temas son abordados y existen organismos internacionales que ayudan y cooperan en los estados, ¿cierto?, para terminar con estas problemáticas mundiales, como por ejemplo la FAO, ACNUR, la OMS, que son pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda?